Buenas tardes, vamos a empezar con nuestra práctica de cinemática en dos dimensiones. Entonces, la teoría inicialmente nos muestra un movimiento en X y un movimiento en Y que se va a formar de forma paralela. Entonces, decimos que el movimiento en X o sobre la horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el movimiento en Y va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo que en el momento de ajustar las gráficas vamos a hacer ajustes lineales para el movimiento en X y ajustes cuadráticos para el movimiento en el eje Y. Una vez observado esto, es importante que lean la teoría y para su posterior análisis en el, cualitativo y cuantitativo. Listo. Entonces acá van a tener el sistema a tomar medición, van a tener una vista de un proyectil lanzado, van a tener una vista de la parte superior, lateral y de frente a la persona a la que lanza la pelota, y van a tener una tabla donde van a recopilar los datos. Entonces, en la tabla nos dicen o nos piden determinar el tiempo, la regla, el tiempo en cada una de las posiciones X y Y que va a tomar la pelota. Entonces, vamos primero a mirar el movimiento dos dimensional, por lo que vamos a observar el momento en el que la chica suelta la pelota, que es donde vamos a empezar nuestra toma de medición. En este caso, yo defino que acá es el punto donde la chica suelta la pelota y voy a tener que medir la medida horizontal, la medida vertical y registrar el tiempo. Entonces voy a primero cuadrar el movimiento vertical, donde el 0 lo voy a cuadrar sobre el suelo. El movimiento horizontal lo voy a colocar desde el momento que la chica suelta la pelota y voy a registrar el cronómetro. En el cronómetro lo ponemos de nuevo en 0. Una vez teniendo el sistema así, vamos a empezar a registrar datos cada 0.05 segundos. Entonces tengo acá mi tabla, ya la armé, tengo tiempo, posición en X, incertidumbre de X, posición de Y, incertidumbre de Y. Entonces quiero tomar tiempos cada 0.05, entonces mi primera medida será 0.5, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25. Lo voy a hacer hasta ahí, sin embargo, ustedes tienen que hacerlo hasta que la pelota llegue al suelo. ¿Listo? Ahora, vamos a marcar cuáles son las incertidumbres de X y cuáles son las incertidumbres de Y. Entonces decimos que nuestro regleta, lo mínimo que puedo medir es 0.1 metros para el eje vertical y 0.1 metros para el eje horizontal. Entonces la incertidumbre la puedo colocar como una fórmula donde será 0.1 metros para todas las medidas, tanto en X como para Y. Entonces, 0.1. Y acá sería el delta Y. Listo. Ahora sí vamos a empezar con el registro de las posiciones. En el tiempo 0, en la horizontal está en 0 y en Y está en 0.9. Entonces registro. En X será 0, en Y será 0.9. Luego avanzó. Bueno, acá estoy empezando desde 0.5. Entonces no registro ese dato, sino hasta que tengo el tiempo en 0.05. Listo. En el tiempo 0.05 está en X en 0.3 y en Y está en 1.2. Entonces sería 0.3 y 1.2. Los anteriores datos es si yo haya colocado en la primera fila el tiempo 0. Luego avanzamos un dato más hasta el 0.1 y observamos que en X se ha movido hasta 0.6 aproximadamente, el mejor dato, el mejor estimativo, y 1.4 en Y. Entonces 0.6 y 1.4. Luego corro a 0.15.
y observo que en X está en 1 y en Y está en 1.1. Ah, qué pena. Acá sería 1, acá sería 1.5, acá sería 1.6. Luego, en 0.2 estaría en X en 1.3 y en Y estaría en 1.8. Entonces 1.3 y 1.8. Luego avanzo a 0.25 y observo que en X está en 1.7 aproximadamente y acá está en 1.9. Entonces 1.7 y 1.9. Una vez recopilados los datos, vamos a empezar a graficar. Entonces, recuerden que sobre el eje X siempre va a ir el tiempo. Entonces vamos a tener el tiempo hecho. No tenemos incertidumbres porque las mediciones del cronómetro son bastante precisas y la incertidumbre es despreciable con respecto al dato que estamos tomando. Pero en el caso de registrar la gráfica en el eje X y en el eje Y, ya tenemos un dato. Entonces, posición en el eje X junto con las incertidumbres en el eje X. Le adjuntamos una columna, agregamos las posiciones en Y junto con las incertidumbres medidas en Y. Hecho. De esta forma tenemos nuestras dos gráficas, una de posición en X y otra posición en Y. Entonces el segundo ítem nos dice, haga una gráfica de la posición horizontal contra el tiempo y describa el movimiento. En el 3 nos dice, haga una gráfica de posición versus tiempo del movimiento vertical. Lo describen. Luego nos piden una gráfica de velocidad contra tiempo. Pero bueno, antes de eso, tenemos nuestra gráfica de posición en X, que como se dijo inicialmente va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Lo vamos a ajustar con una función lineal. Mientras que sabemos que el movimiento en el eje Y o en la vertical será un movimiento parabólico. Eso quiere decir que lo vamos a ajustar con una cuadrática. Entonces el movimiento en X, la posición en X la vamos a ajustar con una función lineal, mientras que la posición en Y la vamos a ajustar con una función cuadrática. Listo. Pero en el tercer ítem nos dice que tenemos que hacer una gráfica de velocidad contra tiempo para el movimiento de la vertical. Entonces necesitamos determinar las velocidades punto a punto. Entonces, tal como el laboratorio pasado, vamos a insertar una nueva columna de velocidad en Y y la incertidumbre en velocidad en Y. Y vamos a empezar a calcular esas velocidades instantáneas punto a punto. Para calcular esa velocidad instantánea punto a punto, inicialmente voy a hacer un ajuste lineal en Y. Entonces voy a cambiar a un ajuste lineal en Y y necesito inicialmente calcular la velocidad instantánea en este punto, pero como no tengo un punto antes, no lo puedo hacer. Entonces lo voy a hacer sobre este punto de acá. Para calcular la velocidad instantánea sobre este punto, simplemente dejo este punto de acá y este punto de acá y voy a quitar el resto de puntos. Entonces quito este punto de acá y quito este punto de acá. Y miro cómo es el ajuste lineal con respecto a este punto. Cómo es la velocidad instantánea en el tiempo 0.1 segundos. Entonces miro que posición en Y me está ajustando una velocidad o un ajuste de 4. Donde este 4 es el coeficiente A y el coeficiente A representa la velocidad instantánea en ese punto. Entonces la velocidad instantánea en el tiempo 0.1 es 4 con su respectiva incertidumbre. En el ajuste nos dice que tiene una incertidumbre de 0. Luego vamos a calcular la incertidumbre en el siguiente punto, en este punto de acá en 0.15, por lo que tenemos que dejarlo en el intermedio. Quitamos este punto de acá y anexamos este punto de acá, teniendo 3 puntos seleccionados y la velocidad instantánea será sobre el punto medio. Observo cuánto nos da esa pendiente, nos da 4 nuevamente con una incertidumbre de 0. Entonces se registra, tendríamos 4 y una incertidumbre de 0. Luego calculamos la velocidad instantánea para el punto siguiente, entonces quitamos esta selección
cogemos esta nueva selección y esta sería la velocidad instantánea sobre el tiempo 0.2. Sobre el tiempo 0.2 nos está marcando una velocidad instantánea de 3 y una incertidumbre de 0.57. Entonces nos está marcando una velocidad de 3 y de 0.57. Listo. Acá en el quinto o en el tiempo 0.25 no tengo datos, dado que no tengo más selección de datos. Sin embargo, ustedes, como tienen que hacer el ejercicio hasta que la pelota vuelve a caer sobre el suelo, van a tener muchos más datos y por ende van a tener muchos más puntos en esta gráfica. Ya por último, ya cuando tengan toda la tabla completa de velocidades y de incertidumbres, van a insertar en el eje Y las velocidades, por lo que van a tener que añadir una nueva columna. Entonces yo quité, entonces posición en Y con su respectiva incertidumbre y añadimos una nueva columna donde coloquemos la velocidad en Y con su respectiva incertidumbre. Listo. Una vez tengamos los datos, vamos a ajustarle un fit. Entonces, para la posición, ya sabemos en X, sabemos que es una función lineal porque es un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para la posición en Y, sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que será una cuadrática. Y ya para la velocidad en Y, sería la derivada de la posición en Y. Entonces lo vamos a ajustar con un fit lineal, donde la pendiente me va a marcar la aceleración. Pero eso es lo que ustedes tienen que hallar. Listo. Una vez hago el fit, me doy cuenta que no tengo seleccionado todos los puntos. En ese punto, en este caso, los selecciono todos. Si veo que la gráfica se me sale, lo puedo ajustar. Hago una vista autoescalada y ya acá tengo mis gráficas con sus respectivos ajustes. Ya por último tendrán que describir este cuarto punto y se remiten a análisis cualitativo, responden todo y recuerden siempre concluir. Eso es todo, chicos. Éxitos en la práctica.